Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Con este saludo litúrgico iniciamos la audiencia general de este miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario y escucharemos ahora la proclamación de la palabra de Dios que será de inspiración al Papa Francisco para esta catequesis. Escuchemos. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura del profeta Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 2 y el versículo 5, en el cual nos dice el Señor: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Hemos escuchado esta profecía de Joel en el cual nos habla precisamente de una frase que el Papa Francisco lo ha comentado en diferentes encuentros, en diferentes ocasiones, y se trata de esta frase del versículo 2 en el cual dice: los ancianos tendrán sueños proféticos y los jóvenes verán visiones. Escuchemos la proclamación de este pasaje en inglés. The word of the Lord. Ahora escucharemos este mismo texto bíblico en alemán, en el cual oiremos esta profecía de Joel para todos los hombres, los hijos y las hijas, los esclavos y esclavas que recibirán el Espíritu del Señor. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Ahora nos disponemos a escuchar esta misma lectura del profeta Joel en nuestro idioma. Lectura del libro del profeta Joel. Dice el Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, pero todos los que invoquen al Señor se salvarán. Palabra de Dios. Ahora escucharemos siempre este texto bíblico en lengua portuguesa y lo dejaremos para que nuestros amigos en Brasil que están siguiendo y en otras partes del mundo escuchar la palabra de Dios. Meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Estamos escuchando ese texto bíblico que
ha acompañado al Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Este pasaje del profeta Joel, en el cual nos ha dado a conocer desde cuando fue elegido como sucesor de Pedro para poder anunciar ese diálogo entre generaciones, especialmente dentro de la familia. En este sentido, recordamos el 26 de julio de 2013 como el Papa Francisco, desde el balcón del Arzobispado de Río de Janeiro, lanzó ese llamamiento, diciendo que qué importante es el encuentro y el diálogo entre generaciones, especialmente dentro de la familia. Un llamamiento que lo ha ido repitiendo en diferentes ocasiones, en diferentes momentos de su pontificado. Es así que en el tiempo de la pandemia ha sido un llamamiento bastante fuerte que ha realizado el Santo Padre para poder valorar este aspecto importante de las personas mayores, de los ancianos y sobre todo de la vejez. Hemos escuchado en diferentes homilías, reflexiones, como el Papa Francisco nos ha invitado a valorar precisamente a nuestros ancianos, porque ellos son la raíz de un pueblo, la raíz de una nación. Ellos son la raíz de nuestra cultura, de nuestra identidad, no solamente como personas, sino también como cristianos. Ahora dispongámonos a escuchar al Papa Francisco en su catequesis de este día. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo finito le catechesi. Hemos terminado las catequesis sobre San José. Hoy empezamos un recorrido de catequesis que busca inspiración en la palabra de Dios sobre el sentido y el valor de la vejez. Hacemos una reflexión sobre la vejez. Desde hace algunos decenios, esta edad de la vida concierne a un auténtico y nuevo pueblo que son los ancianos. Nunca hemos sido tan numerosos en la historia humana. El riesgo de ser descartados es aún más frecuente. Nunca hemos sido tan numerosos como ahora. Y nunca antes hemos tenido el riesgo de ser descartados. Los ancianos son vistos a menudo como un peso. En la dramática primera fase de la pandemia, fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran la parte más débil y descuidada. No los mirábamos demasiado en vida, ni siquiera los hemos visto morir. He encontrado esta carta para el derecho de los ancianos y los deberes de la comunidad. Esto ha sido editado por los gobiernos. No ha sido hecho por la Iglesia, sino es algo laico. Es bueno, interesante, para conocer que los ancianos tienen también derechos. Nos hará bien leerlo. Assieme alle migrazioni,
La vecchiaia è tra le questioni più Junto a las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. No se trata solo de un cambio cuantitativo. Está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Ci domandiamo, c'è amicizia? Nos preguntamos, ¿hay amistad? ¿Hay alianza entre las diferentes edades de la vida? ¿O prevalecen la separación y el descarte? Todos vivimos en un presente donde conviven niños, jóvenes, adultos y ancianos, pero ha cambiado la proporción. La longevidad se ha masificado y en amplias regiones del mundo la infancia está distribuida en pequeñas dosis. Hemos hablado también sobre el invierno demográfico. Esto es un desequilibrio que tiene muchas consecuencias. La cultura dominante tiene como modelo único el joven adulto, es decir, un individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven. Pero es verdad que la juventud contiene el sentido pleno de la vida, mientras que la vejez representa simplemente el vaciamiento y la pérdida. ¿Esto es verdad? Solo la juventud tiene el sentido pleno de la vida y la vejez, lo vacío de la vida, la pérdida de la vida. La exaltación de la juventud como única edad de encarnar el ideal humano, unida al desprecio de la vejez, vista como fragilidad, degradación, discapacidad, ha sido el ícono dominante de los totalitarismos del siglo XX. Quizás lo hemos olvidado esto. La prolongación de la vida incide de forma estructural en la historia de los individuos, de las familias y de las sociedades, pero debemos preguntarnos, ¿su calidad espiritual y su sentido comunitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho? Quizás los ancianos deben pedir perdón por su obstinación a sobrevivir a costa de los demás. O pueden ser honrados por los dones que llevan al sentido de la vida de todos. De hecho, en la representación del sentido de la vida, y precisamente en las culturas llamadas desarrolladas, la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es considerada una edad que no tiene contenidos especiales para ofrecer, ni significados propios para vivir. Además, hay una falta de estímulo por parte de la gente para buscarlos y falta de educación de la comunidad para reconocerlos. En resumen, para una edad que ya es parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, hay a veces planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Planes de asistencia sí, pero no proyectos de existencia para hacerlos vivir en plenitud. Y esto es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad. Bajo este pensamiento que crea el vacío, es que está el anciano y la anciana son material de descarte. En esta cultura del descarte, los ancianos entran como materia de descarte. La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser ancianos es muy importante y hermoso, al igual que ser jóvenes. Recordémonos, la alianza entre las generaciones que devuelve al ser humano todas las edades de la vida es nuestro don perdido. Lo tenemos que recobrar. Lo tenemos que encontrar en esta cultura del descarte, en esta cultura de la productividad.
ha molto da dire a proposito di questa alleanza. La palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel, L'udienza di oggi. con la que hemos iniciado la audiencia de hoy. Sogni. Nuestros ancianos soñarán y nuestros jóvenes tendrán visiones. Si può interpretare così. Quando gli anziani Se puede interpretar así resistono cuando allo los ancianos resisten al espíritu, enterrando en el pasado sus sueños. Los jóvenes ya no logran ver las cosas que deben hacer para abrir el futuro. Cuando, sin embargo, los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben hacer. Los jóvenes que ya no preguntan los sueños de los ancianos, apuntando con la cabeza agacha a visiones que no van más allá de sí mismos, les costará llevar su presente y a soportar su futuro. Si los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en su smartphone. La pantalla puede también permanecer encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. La repercusión más grave de la pandemia no está quizás precisamente en el extravío de los más jóvenes. Los ancianos tienen recursos de vida ya vivida a las cuales pueden recurrir en cada momento. Verán a los jóvenes que pierden su visión y los acompañarán calentando sus sueños. Delante de los sueños de los ancianos, ¿qué cosa harán los jóvenes? La sabiduría del largo camino que acompaña a la vejez a su despedida debe ser vivida como un don de sentido de la vida, no consumida como inercia de la sobrevivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidamos al Espíritu Santo. Con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ésta lleva consigo y a las otras edades de la vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La palabra de Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez. El Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel, al inicio, que lo importante es que no solamente el anciano ocupe un lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también exista un coloquio, un diálogo con los jóvenes. Los jóvenes tienen que dialogar con los jóvenes y los jóvenes con los ancianos, y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. Espero que estas reflexiones sean de utilidad para todos nosotros, para llevar adelante esta realidad que decía el profeta Joel, que en el diálogo entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan dar los sueños y los jóvenes puedan recibirlos y llevarlos adelante. No olvidemos que en la cultura, sea familiar o social, los ancianos son como las raíces del árbol. Tienen toda la historia ahí. Y los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene el jugo, la savia, si no viene esto desde la raíz, jamás
podrán florecer. No olvidemos a ese profeta que muchas veces he citado. Todo lo que el árbol tiene en sus flores viene de aquello que está enterrado. Todo lo que tiene una sociedad de bello está en relación con las raíces que son los ancianos. Por eso, en estas catequesis quisiera que la figura del anciano venga hacia arriba, que se entienda bien que el anciano no es un material de descarte, es una bendición para la sociedad. Gracias. Con esta invitación de reconocer a los ancianos como un don para todas las sociedades y para todas las familias y para todos los hombres, concluye la audiencia general, concluye la catequesis del Papa Francisco del día de hoy, en el cual nos invita a reflexionar precisamente sobre la figura de los ancianos y sobre todo el aporte que ellos pueden dar a los jóvenes de hoy. Ha invitado a todos a que los jóvenes reciban los sueños de los ancianos, los lleven adelante y así lleven adelante también la historia, la cultura a partir de esas fuertes raíces que son los ancianos, fuente de sabiduría. Ahora damos paso a la síntesis y saludos de las diferentes comunidades en los diferentes idiomas que forman parte de esta catequesis. Iniciamos por la lengua francesa, en la cual el monitor está anunciando que al final de esta audiencia el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todas las personas que siguen esta catequesis y también a quienes están conectados a través de los medios de comunicación. Asimismo, presenta los saludos de las comunidades francófonas que están participando en esta audiencia general. A continuación, presenta una síntesis de la catequesis del Papa Francisco. Escuchemos. Le prolongement de la vie influence de manière structurelle l'histoire, les individus, les familles et la société. Dans la représentation du sens de la vie dans les cultures dites développées, il y a peu de place pour la vieillesse. Pour un âge aussi important de l'espace communautaire, nous avons parfois des plans d'assistance, mais pas de projet d'existence. L'alliance entre les générations est le don perdu qui doit être retrouvé. Les personnes âgées ont une ressource de vie déjà vécue qui peut aider les jeunes. El Papa Francisco el día de hoy ha iniciado su catequesis recordando de que nunca antes en la historia humana la cantidad de ancianos era tan grande. Ha dicho que de esta forma formamos un nuevo pueblo, el pueblo de los ancianos. Pero asimismo, como son numerosos, también comporta un riesgo, el riesgo de ser descartados por la sociedad, porque son considerados como un peso para la sociedad. Escuchemos al Papa. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dai paesi francofoni. Me alegra saludar a los peregrinos provenientes de los países francófonos, en particular a la Escuela de Marsella y a los peregrinos de la Diócesis de León. Invocando al Espíritu Santo sobre las familias, los animo a cada uno de ustedes a discernir el sentido y el valor de la vejez y a acoger con gratitud a los ancianos para recibir de ellos el testimonio de sabiduría necesario para las jóvenes generaciones. A todos ustedes les imparto mi bendición. Siguiendo el desarrollo de esta catequesis, el Papa Francisco invita a los jóvenes franceses y a sus familias a discernir y a reconocer el valor de la vejez, para poder así acoger con gratitud a los ancianos y recibir de ellos el testimonio de sabiduría, dice el Papa, necesarios para las jóvenes generaciones. Esta es la invitación que realiza a todos los peregrinos provenientes de los países francófonos. Continuamos con la presentación de estos saludos y oraciones de los que participen en la audiencia general. En este momento
Damos paso a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia general a presentar sus intenciones y sus saludos. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today begins a new series of weekly catecheses on the meaning of and value of old age, viewed in the light of God's Word. Increased longevity has led to growing numbers of elderly persons in our midst, and thus a need to reflect anew on the relationship between the generations. Our throwaway society often exalts youthfulness and even dismisses the elderly as an unwanted burden. It is important, then, to consider and value the spiritual fruitfulness that this time of life can bring to the elderly themselves, as well as the gifts. En su catequesis, el Papa Francisco también ha recordado cómo en la primera fase de la pandemia fueron precisamente los ancianos los que pagaron el precio más alto. Todos recordamos en los diferentes países la cantidad de ancianos que fallecieron en esa primera fase. Fue el primer grupo de la sociedad que fue golpeado por los efectos de la pandemia. Y el Santo Padre ha recordado, ya ellos, los ancianos, eran la parte más débil y descuidada de la sociedad. No los mirábamos demasiado en vida, y en ese tiempo de pandemia ni siquiera los hemos podido ver morir. Asimismo, el Santo Padre ha señalado que junto con las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. Escuchemos ahora al Papa Francisco y sus saludos. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a aquellos provenientes de Inglaterra, Irlanda y los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor nuestro Jesucristo. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco ha impartido la bendición a todas las familias y a todos los peregrinos, especialmente que vienen de Inglaterra, Irlanda y los Estados Unidos de América. A ellos ha invocado la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos adelante en el desarrollo de esta audiencia general y damos paso así al saludo de las comunidades de habla alemana. Ellos también presentan en esta audiencia general sus oraciones y su devoción al Santo Padre y se unen en oración a las intenciones del Sumo Pontífice en la guía y conducción de la Iglesia Universal. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch ein kurzes Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Katechesenreihe über Sinn und Wert des Alters. Seit dem letzten Jahrhundert hat die mittlere Lebenserwartung sehr zugenommen und zu einem beachtlichen Zuwachs an älteren Menschen geführt. Andererseits werden sie vielfach als Last angesehen und nicht selten ausgeschlossen. Zu Beginn der Pandemie haben die Älteren oft einen höheren. El Papa Francisco en su catequesis señalando también de que es una necesidad urgente para la familia humana afrontar en este tiempo el tema de las
de la ancianidad, de la vejez, ha dicho que no se trata solo de un cambio cuantitativo, sino que está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Dice el Papa que todos vivimos en un presente donde conviven niños, jóvenes, adultos y ancianos, pero la proporción ha cambiado. En algunos lugares la longevidad se ha masificado y en amplias regiones del mundo la infancia está distribuida en pequeñas dosis. En este sentido existe una desproporción entre la vejez y la infancia. Un desequilibrio, dice el Papa, que tiene muchas consecuencias. Y esto es fruto de la cultura dominante que tiene como modelo único el joven adulto, es decir, aquel individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven, donde precisamente se exalta solo la juventud. Escuchemos al Papa. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua alemana. Deseo a todos que pueda crecer una relación más familiar entre jóvenes y ancianos para hacer así más humana a la entera sociedad. Que el Espíritu Santo los acompañe a ustedes y a sus familias. Este es el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua alemana, en el cual desea a todos, sobre todo a los jóvenes y ancianos, puedan acoger este don del Espíritu Santo para hacer más humana a toda la sociedad. El Papa también imparte su bendición a todas las familias y pueblos alemanes. Ahora nos disponemos a escuchar el resumen de la catequesis del Papa Francisco en nuestro idioma. Escuchemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Esta ha sido la invitación del Papa Francisco en el resumen que nos ofrece de la catequesis del día de hoy dedicado a los ancianos. Ahora escuchemos a los saludos en lengua portuguesa. Dejaremos el audio internacional para nuestros amigos que nos siguen en Brasil y en diferentes partes de América Latina y del mundo de habla portugués que están siguiendo esta audiencia general a través de Vatican Media. Los dejemos a todos ustedes. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje iniciamos um percurso de catequese que pretende, à luz da Palavra de Deus, perscrutar o significado e o valor da velhice. Nunca nós, os idosos, fomos tão numerosos na história, mas o risco de ser vistos como um fardo é alto. Hoje, há dois problemas urgentes para a família humana enfrentar: a migração e a velhice. Atualmente, como sempre, convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Mas perguntemo-nos: existe amizade? Existe unidade entre as diferentes idades da vida? Ou prevalece a separação e a rejeição? Em muitas regiões, constata-se que a terceira idade forma um grande número da população, enquanto se vai reduzindo cada vez mais a infância. Existem planos de assistência, mas não um plano de existência. É uma lacuna no pensamento, imaginação e criatividade. O prolongamento da vida deve ser objeto da nossa reflexão. Os velhos possuem recursos de um tempo já vivido que podem enriquecer o sentido da vida. Gostaria, por isso, de encorajar todos a investir em inteligência e afetos sobre os dons que a velhice traz consigo. Nas imagens sobre o sentido da vida, a velhice tem pouca incidência, porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais a oferecer e a vivenciar. É um dom que é preciso voltar a encontrar. Quando os idosos comunicam os seus sonhos, as crianças sabem o que devem fazer para abrir o futuro e olhar além do ecrã do smartphone. Que o Espírito Santo nos conceda os sonhos e as visões de que precisamos. De seguida, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Al saludarlos, les dejo la invitación de hacerse peregrinos en el espíritu de la cátedra del apóstol Pedro, que a todos nos dice: sígueme. Y recordemos que seguirlo significa salir de nosotros mismos y ofrecer la vida por todos. De modo especial, donar el tiempo al abuelo, a la abuela, a los ancianos. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Papa Francisco ha invitado a salir de nosotros mismos para poder así acoger este especial don y dedicar un tiempo a los abuelos, a las abuelas, a los ancianos. Esta es la invitación que ha dirigido a los fieles de lengua portuguesa, porque seguir al Señor significa eso, salir de nosotros mismos y comunicar la vida a los demás, sobre todo y especialmente a los ancianos. Sobre todos ellos el Papa ha invocado la paz, la alegría para todas las familias de habla portuguesa. Seguimos adelante en esta audiencia general de hoy, 23 de febrero. Y ahora damos paso al saludo de las comunidades árabes presentes en esta audiencia. Ellos también se unen en oración a las intenciones del Papa Francisco en la guía y conducción de la Iglesia Universal, pidiendo sobre todo por su persona y por todos los pastores de la Iglesia.
Asimismo, el monitor está recordando que al final de la audiencia general el Papa Francisco dará la bendición apostólica a todos los que participan de esta audiencia general. Asimismo, bendecirá todos los objetos de devoción que los peregrinos han traído consigo. A continuación realiza un resumen de la audiencia general y de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم تعليمه عن الشيخوخة، وتكلم على نعمة الوقت وتحالف الفئات العمرية في الحياة فقال: غالباً ما ينظر إلى كبار السن على أنهم عبء. في مرحلة الجائحة الأولى كانوا هم من دفعوا الثمن الأعلى. لقد كانوا الجزء الأضعف والأكثر إهمالاً. تعد الشيخوخة من بين أكثر القضايا إلحاحاً، والعائلة البشرية مدعوة إلى مواجهتها في هذا الوقت. الشباب جميل، لكن الشباب الأبدي وهم خطير جداً، وأن تكون كبيراً في السن لا يقل أهمية وجمالاً عن أن تكون شاباً. لذلك El monitor está recordando cómo la prolongación de la vida incide de forma estructural en la historia de los individuos, de las familias y de las sociedades. Por esto es importante ocuparnos de los ancianos en nuestro tiempo. Pero debemos preguntarnos, dice el Papa, si su calidad espiritual y su sentido comunitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho de tenerlos siempre presentes. De hecho, la ancianidad es un tema importante para todas las sociedades y precisamente en las culturas llamadas desarrolladas, la vejez lamentablemente tiene poca incidencia. En este sentido, el Papa invita a que para una edad que ya forma parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, a veces hay planes de asistencia, pero no siempre hay planes y proyectos de existencia. En este sentido, el Santo Padre ha invitado a que se consideren y se realicen estos planes de existencia, estos proyectos, para que ellos puedan tener una vida plena y no solamente planes de asistencia en los cuales los ancianos son tratados como el último eslabón de esta sociedad. Así. Saludo fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, los ancianos sueñan con un futuro para los jóvenes, y los jóvenes pueden recoger estos sueños y profetizar, es decir, llevarlos adelante. Pidamos al Espíritu Santo de que nos conceda a los sueños y las visiones que necesitamos para construir un mundo mejor. Este es el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua árabe, en el cual ha dicho que los ancianos y los jóvenes tienen que estar unidos, y los ancianos tienen que compartir sus sueños sobre un futuro para los jóvenes, y los jóvenes así, acogiendo estos sueños, puedan profetizar y llevarlos adelante. ¿Con qué fin? Con el fin de construir un mundo mejor, en un diálogo entre jóvenes y ancianos. Vamos así llegando de esta manera a la parte final de esta audiencia general. Ahora escucharemos los saludos de las comunidades y del pueblo polaco, que también está presente en esta audiencia general. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Rozpoczynamy dziś cykl katechez, które szukają w Słowie Bożym inspiracji odnośnie do znaczenia i wartości, jaką ma ludzka starość. Obok migracji starość jest jednym z najpilniejszych problemów, z jakimi boryka się obecnie ludzkość.
Nie chodzi tu tylko o zmiany ilościowe. Gra toczy się o jedność różnych okresów życia. To znaczy o realny punkt odniesienia dla zrozumienia y docenienia. El monitor está recordando como el Papa Francisco ha señalado en su catequesis que la palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza entre jóvenes y ancianos. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel, dijo el Papa, en el cual decía que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. El Santo Padre ha dicho que se puede interpretar así cuando los ancianos resisten al Espíritu, enterrando en el pasado sus sueños. Los jóvenes ya no lograrán ver las cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Cuando, sin embargo, los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que tienen que hacer. Los jóvenes que ya no preguntan los sueños de los ancianos, apuntando con la cabeza agacha a visiones que no van más allá de sí mismos, les costará llevar su presente y soportar su futuro. Si los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en su smartphone, en sus teléfonos móviles. La pantalla puede también permanecer encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. En este sentido, el Papa Francisco ha invitado a que los ancianos tienen recursos de vida ya vivida a las cuales pueden recurrir, pero los jóvenes lamentablemente pierden su visión y perderán también sus sueños. Młodzi widzą jasno, co mają do zrobienia. Starzy mają zasoby już przeżytego życia, do których mogą się odwołać. Mądrość długiej drogi towarzysząca starości musi być przeżywana jako dar sensu życia, a nie marnotrawiona jako bierność jego przetrwania. Jeśli starości nie przywróci się właściwej godności, to jest skazana na zamknięcie się w przygnębieniu, które pozbawia wszystkich miłości. Jest to wyzwanie dla ludzkości i cywilizacji, które wymaga naszego zaangażowania i Bożej pomocy. Prośmy o to Ducha Świętego. Saludo cordialmente i pellegrini polacchi e in particolare gli studenti. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos y en particular a los estudiantes aquí presentes. Queridos hermanos y hermanas, iniciando el ciclo de reflexiones sobre el sentido y el valor de la vejez, los animo a todos ustedes, sobre todo a los jóvenes, a invertir pensamientos y afectos sobre los dones que esa lleva consigo y a demostrar cada día el respeto y el amor a sus abuelos, a sus padres y a todas las personas de edad avanzada, para aprender de ellos la sabiduría de la vida y crear juntos un futuro feliz. Que Dios los bendiga. Hemos escuchado como el Papa Francisco nos invita sobre todo a los jóvenes a invertir, dice, pensamientos y afectos sobre los dones que esto trae consigo para demostrar cada día respeto y amor a nuestros abuelos, a nuestros padres y a todas las personas mayores, para que así podamos aprender la sabiduría de la vida y crear juntos un futuro feliz, un futuro mejor. Como apreciamos es esta invitación que se va repitiendo en los diferentes idiomas que el Papa Francisco ha realizado el día de hoy, a acoger precisamente este don de la sabiduría de los mayores, de los ancianos, para construir, ha dicho en varias ocasiones, un futuro mejor. Cerramos estas resúmenes en los idiomas escuchando a los fieles en lengua italiana. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un grande dolore nel cuore. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están
abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra, para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, así desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo 2 de mayo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a la comunidad de los ítalo-albaneses de Roma, a la Liga Nacional de Fútbol A5 o Fulvito y a los fieles de Castellabate. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Policarpio, discípulo de los apóstoles y obispo de Esmirna. Que su fidelidad a Cristo hasta el martirio suscite en cada uno de nosotros el deseo de seguir al Divino Maestro, cooperando generosamente en su obra de reconciliación y de paz. A todos imparto mi bendición. Ahora nos disponemos a cantar el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus. Recibamos la bendición, que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera y con la bendición del Papa Francisco terminamos la audiencia general de este miércoles 23 de febrero, en el cual el Santo Padre ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis dedicados a la vejez, a meditar sobre el valor y el sentido de la vejez. Así el Papa Francisco nos ha invitado a estar presentes
teniendo en cuenta este importante aspecto de las personas mayores, de las personas que están en esta edad avanzada. Asimismo, en su audiencia, al final ha hecho un llamamiento a la paz en Ucrania, ha dicho que siente un dolor muy fuerte en el corazón y ha expresado y ha invitado para este 2 de marzo una jornada de ayuno y oración en este miércoles de ceniza por la paz en Ucrania, y también ha hecho un llamamiento a las autoridades en todo el mundo para poder llevar adelante esta paz. Al nombre de Renato Martínez y toda la redacción, les agradecemos por haber estado con nosotros en esta audiencia general. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal en vaticannews.va. Les dejamos con las imágenes del Papa Francisco en sus saludos a los participantes en esta audiencia. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.